Comenzaremos con el siguiente Upanishad, que dice: condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, de ser, eres tú. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto los puntos del sistema que dice la verdad acerca de todo. Y en la última sección, analizando eso, el profesor Esther Jun afirma en una de sus conferencias que los alquimistas buscaron en vano un disolvente universal. Pero ahora sabemos que el agua, ayudada en algunos casos por el calor, la presión y la presencia de ciertas sustancias ampliamente distribuidas como el ácido carbónico y los carbonatos y los sulfuros alcalinos, disuelve los cuerpos más insolubles. De modo que después de todo, puede considerarse como el tan largamente buscado alcajez o maestro universal. Dice el profesor está en su obra Orígenes del depósito metalífero. Esto suena casi como una paráfrasis de Van Helmont o del mismísimo Paracelso. Conocían las propiedades del agua como disolvente también como los químicos modernos. Y lo que es más, no lo ocultaban el hecho en absoluto, lo que demuestra que no se trataba de su disolvente universal del agua. Aún se conservan numerosos comentarios y críticas sobre sus obras. Es difícil leer un libro sobre el tema sin encontrar al menos una de sus especulaciones, de las que nunca pensaron hacer un misterio. Esto es lo que encontramos en una antigua obra sobre los alquimistas, más sátira, además de 1820, escrita a principios de nuestro siglo, cuando las nuevas teorías sobre la potencia química del agua apenas se encontraban en su estado embrionario. Puede arrojar algo de luz observar que Evangelio, al igual que Paracelso, consideraba el agua como el instrumento universal o el agente de la química y de la filosofía natural, y la tierra como la base incambiable de todas las cosas, que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas, que las impresiones seminales se alojaban en el mecanismo de la tierra, que el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, tal y como se lo hace por medio del fuego, da origen a todo, de donde procedieron originalmente los reinos animal, vegetal y mineral. Lo dice John Bumbo en su obra Alquimia y el Alcajer, página 85, edición de 1820. Los alquimistas comprendían bien esta potencia universal del agua. Ahí nos quedamos hablando en nuestra introducción de Isis. Ahí comenzamos. En las obras de Paracelso, Van Helmont, Filaletes, Eugenio, Pantetei, Tachenius e incluso Boyd, se afirma explícitamente la gran característica del alcajez para disolver y cambiar todos los cuerpos sublunares, con la única excepción del agua, menos el agua. Puedo decir que era el agua en ese caso. Las obras de Paracelso, que hemos tenido bastante gran Paracelso, que es el padre de la toxicología y uno de los grandes revolucionarios de la medicina moderna, como Galeno en su época y Paracelso, al introducir el uso de minerales y químicos en los tratamientos médicos, lo que hoy conocemos como la bioquímica y la iatroquímica. Antes no se usaban plantas, les digo que no, que había que colocar también minerales en esos tratamientos. Los aportes en la iatroquímica defendió que las enfermedades tenían causas externas y debían curarse con sustancias químicas, con los minerales, no solo con hierbas. Uso del opio, la morfina, no, de Afganistán. Fue el creador del laudano, ese es un tratamiento. Una tintura de opio que se utilizó durante siglos como analgésico para curar el dolor, la analgesia. Sumamente eficiente para combatir el dolor. Hoy lo usan con la morfina, pero lo usan del opio igualmente. Que creo el laudano. Salvó a miles de personas de la sífilis, gracias a Paracelso, usando ungüentos de mercurio. Mercurio. Eso fue sustituido hasta 1928, casi 400 años después de él, cuando se descubrió accidentalmente la penicilina en unos hongos que todavía han experimentado. Las obras de Paracelso, Van Helmont, muy comentado, Filaletes, de Filaletes, un nombre Rosacruz, adoptado por Tomás Bauer, un ocultista medieval, era un filósofo del fuego, también un gran alquimista. Su nombre significa, era un seudónimo, Filaletes, Eugenio Filaletes. El buen nacido, amante de la verdad, Eugenio Filaletes. Eugenio, el buen nacido, Eugenesia, amante de la verdad, es lo que es el aleteo. Eugenesia, ese es el futuro, hermano.
Estamos en el pasado, ese es el futuro de la humanidad, la eugenesia. Es la regeneración espiritual de la humanidad, como en la misión que tenía Elena, ¿no? La regeneración, hermano, espiritual de la humanidad en un mundo tan depravado, tan degenerado que está, donde solo en el futuro, solo los virtuosos, los bondadosos y los inteligentes sean los únicos que puedan tener hijos. Así es, este mundo ya no será un infierno, como decía Buda, ¿no? Cerra el planeta. Estos serán los virtuosos, los únicos que puedan tener hijos. Santo remedio, se compuso la humanidad y este planeta condenado, este planeta los hijos. La tierra dejará de ser el único infierno, hermano, cuando se establezca esa obediencia. No hay que tener hijos en este mundo. No hay que condenar a nuestro planeta, como decía, estamos trayendo almas a sufrir este mundo. No hay que tener hijos en este condenado planeta. Pero Jesús no tuvo hijos. Y Buda, cuando se iluminó, tampoco ya tuvo hijos. Antes tuvo hijos, no, pero ya iluminado, ya no se reprodujo. Hay millones de mundos mejores que este lugar. Este es el peor, nos dice el último. Este es el peor de todos los planetas del universo, hermano. No el de todo el universo, la Tierra es el peor. Aquí hay unas cosas horribles. Los reptiles comiéndose los unos a nosotros, los peces más grandes, ya peor. ¿No? Por la creación, uno conoce al creador de este mundo, que no es muy inteligente en lo que es el espíritu planetario de la Tierra, ese día no es muy es menos evolucionado. Hay millones de mundos mejores que este lupanar judío, donde gobiernan estos demonios de Jehová y Alá. Ese es Filalete, su genio. El otro, Pantatén, este se nació en 1674, Franz Gassmann. Era un médico que publicó tratados de alquimia bajo el seudónimo de Pantaleón. Pantaleón, en Viena, en Austria, y Nuremberg, en Alemania, en la década de 1670. Era conocido por su experimento con mercurio líquido, no incurable con mercurio, que afirmaba poder magnetizarlo, el mercurio, no magnetizarlo, y así encontrar oro, ¿no? El oro verdadero. Publicó varios tratados como La tumba hermética abierta sobre el mercurio filosófico. Tremendo título, hermano. La tumba hermética abierta, la vieja tumba hermética, ¿no? Sobre el mercurio filosófico. Ahí vamos a ver esa portada del libro. Discusión sobre la piedra física. Publicó una obra polémica llamada esta obra Discusión de la piedra física. Probablemente eligió su nombre en honor a Pantaleón. Pantaleón era un santo patrón de los médicos de quienes ayudan en los tiempos de necesidad. Ese es Pantaleón. No, no lo conocí en Occidente. Las obras de Paracelso, Van Helmont, Filaletes, Pantaleón y Tachinius. Tachinius, otro, nació en 1610. Otto, un gran alquimista, médico de la Westfalia, allá en Alemania. Conocido por su obra, Hipócrates el químico, el gran médico Hipócrates el químico. Uno de los primeros textos que sugirió que las sales y las reacciones ácido base, las reacciones redox, podrían estar involucradas en la salud humana. Podrían, no, las cómo afectan la presión arterial, el sistema nervioso. También funcionan en el funcionamiento del cuerpo de las sales. Cuestionó a Van Helmont sobre la existencia de ese disolvente universal. Y posteriormente comercializó una supuesta cura milagrosa, la sal viperina. La sal de serpiente, hermano, calcinaba serpiente, les metía fuego y eso decía que él había descubierto una panacea que curaba muchas enfermedades allá en Venecia, tenía un laboratorio secreto. Una pobre serpiente la calcinaba y curaba muchas enfermedades con esa sal viperina. Este es el tachillo, otro que se enriqueció. Pangelo, Filarete, Pantaleón y Cachinos, incluso Boy. Este Boy se llama científico, nació en 1627, un filósofo Robert natural, químico, físico e inventor anglo-irlandés, cofundador de la Sociedad Real de Inglaterra. Es considerado como el primer químico moderno, el primero, Boy, moderno, y uno de los fundadores de la química moderna. Su obra, El químico escéptico, es considerado una obra fundamental en la historia de la química. Descubrió los indicadores ácido-base, sustancias que permiten distinguir los ácidos de las bases, como lo positivo y lo negativo. En las obras de Paracelso, Van Helmont, Filalete, Pantaleón, Tachinius e incluso Boy, se afirma explícitamente, se expresa de manera directa y clara y detallada en todo ello, ¿no? La gran característica de ese alcajez, tanto hemos estudiado, estamos resolviendo ese misterio, ese enigma, la gran característica del alcajez, para disolver, todo disolver y cambiar o transmutar todos los cuerpos sublunares, sublunares estos cuerpos. Esto es como el planeta Tierra. Estamos, antes fue la cadena lunar, lo saben gracias a los maestros y a Elena, y también a otros que publicaron sobre el budismo esotérico, cine, sobre la cadena lunar, que era antes, increíblemente, nos dice, nos levanta el velo, que ahí antes estuvo habitado por la humanidad. Un gran catástrofe, explotaron todos los volcanes de la luna y lo quemaron, tiene color de ceniza, cenicienta, en la explicación científica, hubo un apocalipsis, se murió la luna y se convirtió en la nodriza de la Tierra. Ahora, dice Elena que es por eso que es un planeta muerto y por eso que vampiriza a su hija, y por eso es malo dormir con la luna llena.
Y hasta dice que en unas regiones de África, en unos desiertos, uno duerme con la luna llena, amanece muerto al siguiente día, que es muy nociva, y que a los niños hay que cubrirle, dice, con un manto blanco en la cabeza para que la luna no los afecte. Son los cuerpos lunares, como el planeta Tierra. La Luna antes fue el planeta habitado. En la tercera cadena, la gran incógnita, hermanos, no es cuál fue el segundo planeta, no, o físico, ¿no? Y el primero. Mercurio, Venus. Mercurio se llama cerca del Sol, Venus el segundo, pero eso no lo dicen si esas son las cadenas. Lo que sí nos afirman los maestros, que el Venus actualmente, que vemos ese luz brillante, ese lucero, está ya en su séptima ronda, un planeta muy evolucionado. Estamos en su séptima ronda y la Tierra está en la cuarta. Lo que afecta, lo que pasa en Venus, afecta a la Tierra, dice, y lo que pasa en la Tierra afecta a Venus. Ahí vinieron los observadores, ahí vinieron los que nos dieron el cerebro, los Mazaputra, esos grandes fumaras nos dieron la luz, hermano. Antes el hombre era un animal, un autómata, que estaba en el jardín del Edén, como un demonio. Pues ese demonio que lo quería que se produciera como oveja el ser humano, pero gracias a Lucifer, a Prometeo, a esos que nos dieron la mente, nos dieron una evolución espiritual, no como animales ya. Todos estos grandes seres, estos grandes alquimistas, Paracelso, Van Helmont, Filalete, Pantaleón, Tachins, incluso Boy afirman esto. La gran característica de ese alto es para disolver y cambiar todos los cuerpos lunares, con la única excepción de él, el agua, esa no la cambia. El agua común, es la materia prima elemental de la cual están hechas todas las cosas terrestres, como vimos el experimento que hizo Van Helmont con esa acacia. Como el alcajez reduce cualquier cuerpo compuesto a su estado primitivo original, a la casa, ¿no? El agua pura no puede ser disuelta, porque ya se encuentra en su estado físico y espiritual más básico. Como que el agua es transparente, es incolora, es inodora, es insabora, pero necesitamos tomar todos los días esa agua. Dice, y es posible creer que Evangelio, cuya reputación personal era intachable y cuya gran erudición era universalmente reconocida, se declarara tan solemnemente poseedor del secreto, aunque solo fuera una vana fanfarronada, si que tenía el secreto del cajero, este Evangelio. Y es posible creer que Evangelio, cuya reputación personal era intachable, cuya gran erudición era universalmente reconocida por todas partes, se declarara a él tan solemnemente poseedor de ese secreto del alcajete universal. Esa es su obra, ¿no? Aunque solo fuera una vana fanfarronada. Hasta él decía que un adepto que le hemos leído una vez le dio un gramo, un cuarto de gramo de la piedra filosofal, con la cual convirtió varias onzas de mercurio en oro puro en su propio taller, en su laboratorio. Y allí él se convirtió en un alquimista después de la transformación. ¿Quién fue ese adepto? La gran pregunta que le dio ese cuarto de gramo. Pero cuyo evangelio, cuya reputación personal era intachable y cuya gran erudición era universalmente reconocida, declarara tan solemnemente poseedor del secreto, aunque solo fuera una vana fanfarronada en este caso. La vana fanfarronada se refiere a un acto o expresión o alarde de jactancia, la fanfarronería, ¿no? Presunción o valentía exagerada que busca impresionar a los demás, a menudo sin fundamento real, una gran fanfarronada. Dice el PDF, asegurara formalmente poseer el secreto si únicamente hubiera sido mera presunción de poseerlo. Tiene un llamado que dice, léase las obras del científico Robert Boyle. Boyle, Boyle fue el principal testigo evangélico, investigador independiente y juez científico. Boyle, que validó la honestidad de Evangelio ante el mundo, hermano. Él la validó, Boyle. En esta nota, al pie de página de Isis, Elena nos está diciendo que si no creen en la honestidad de Van Helmont, vayan a leer a Boyle, el científico Robert, ¿no? Quien era su rival científico, hermano, era el rival de Van Helmont, de Roberto Boyle. Y aún así demostró que Van Helmont no mentía, decía la verdad, que lo comprobó. Boyle repitió los experimentos y funcionaron de Van Helmont. Boyle dedicó gran parte de su vida a intentar recrear a ese misterioso alcajez en su propio laboratorio. En sus tratados, específicamente en el químico escéptico, que vamos a ver en el libro, y en sus ensayos sobre los disolventes, Boyle deja constancia de que obtuvo licores químicos siguiendo las pistas de Evangelio, obtuvo licores químicos que disolvían los cuerpos de una forma nunca antes vista. Como hemos visto, como hizo con la sal de tártaro, que el mercurio lo destruyó, después lo formó otra vez. El cobre, al publicar estos resultados, Boyle demostró que lo descrito por Van Helmont era un hecho físico real y reproducible, era científico, hecho real y reproducible. Por otro, no una fantasía literaria que lo acusaba al gran Van Helmont. Véase a él. Y es posible creer que Van Helmont, cuya reputación personal era intachable
cuya gran erudición era universalmente reconocida, se declarara tan solemnemente poseedor del secreto del Alcajez, aunque solo fuera una vana fanfarronada. En un discurso, que viene salta, en un discurso reciente pronunciado en Nashville, Tennessee, el profesor Huxley estableció una regla concreta con respecto a la validez del testimonio humano. Este va a ser el nuevo leitmotiv. Al caer el testimonio humano. Como base de la historia y de la ciencia, que estamos dispuestos a aplicar en el presente caso, dice ella. Aquí vemos, hermanos, vamos de alquimia. Vamos con este científico muy comentado por ella, Huxley. Un discurso en el famoso viaje a Nashville, en septiembre de 1836, un año antes de publicar esta obra de Elena Ising, Huxley realizó una legendaria gira de conferencias por los Estados Unidos. Él no era británico. Uno de sus puntos de parada más emotivos fue Nashville, donde vivía su hermana Elizabeth, a quien no veía desde hace 30 años. Su llegada causó un revuelo masivo. Un día científico. La ciudad detuvo sus actividades para escuchar al científico celebridad, a Huxley. Se detuvo, la ciudad más completa. Se detuvo para hablar, para escuchar a científicos sobre la evolución o la edad de la Tierra y el método científico. Este Huxley en este caso, este viene del mono, decía el hombre. En un discurso reciente pronunciado en Nashville, Tennessee, esta Nashville, que vamos a ver, es la capital del estado de Tennessee, se le ha denominado la Atenas del Sur. Qué bello nombre, hermano. La Atenas del Sur, que vamos a ver un par de ahí en Nashville, debido a sus instituciones educativas y a su arquitectura neoclásica. Nashville, Tennessee, un estado de los 50. Un discurso reciente pronunciado en Nashville, Tennessee. El profesor Huxley, Huxley nació en 1825. Tomás Henry, uno de los biólogos anatomistas y filósofos de la ciencia más importantes del siglo XIX. Es todo esto, ¿no? Biólogo, anatomista comparado, estudió la anatomía de estos animales y filósofo de la ciencia más importante del siglo XIX, especializado en anatomía comparativa. El mono, no el cisne, el gorila. Es mundialmente famoso por ser el más feroz defensor de la teoría de la evolución de Charles Darwin. El más feroz, ¿no? Lo que le valió el famoso apodo del bulldog de Darwin, el perro de Darwin. Llamamos perro ahí de la política, no la ciencia. Ya vamos a ver después. El bulldog de Darwin, de Huxley. Él decía que lo acusaban en un famoso conferencia, estaba discutiendo con un sacerdote ahí, un obispo de Inglaterra, y él le preguntó al sacerdote sarcásticamente que si él venía del mono por parte de la madre o por parte del padre. Entonces Julio le respondió ahí unas palabras a este obispo, ¿no? Que querían los monos, este tipo de cosas. Dice, prefiero venir de un mono que dejarme mi inteligencia de un sacerdote, le una indirecta a ese sacerdote. En un discurso reciente pronunciado en Nashville, Tennessee, el profesor Huxley estableció una regla concreta, importante, una regla concreta con respecto a la validez del testimonio humano, no el testimonio humano, como base de la historia y de la ciencia, como base de la historia y de la ciencia, sobre todo, la ciencia. Ella dice, en un discurso, en ese discurso Huxley abordó cómo la ciencia y la historia deben juzgar los testimonios del pasado. Planteó que la historia humana se basa en evidencias de testigos oculares, importante, ¿no? Los testigos o las tradiciones orales, que no relatan los testigos orales, o de los registros impresos, como los textos de Julio César, que ya lo vamos a analizar en esta parte. Bueno, ese discurso Huxley abordó cómo la ciencia y la historia, importante, ¿no? Deben juzgar los testimonios del pasado, también la religión. Planteó que la historia humana se basa en la evidencia de los testigos oculares que estuvieron ahí, presenciaron eso, ¿no? La crucifixión de Jesús, las tradiciones orales, lo que después comentaron los discípulos a otras personas con su lengua, o los ritos impresos, como los textos de Julio César, que lo vamos a analizar. El profesor Huxley estableció una regla concreta con respecto a la validez del testimonio humano, como base de la historia y de la ciencia, que estamos dispuestos a aplicar al presente caso, como dice Elena en este caso. Él afirma, Huxley, es imposible que la vida práctica de una persona no se vea influida en mayor o menor medida por las opiniones que podemos tener sobre cuál ha sido la historia pasada de las cosas. Uno de ellos es el testimonio humano en sus diversas formas. Todos los testimonios de testigos presenciales. El testimonio tradicional de labios de quienes han sido testigos presenciales. Y el testimonio de quienes han plasmado sus impresiones por escrito y las han publicado. Si lees los comentarios del César, el Kaiser, el gran César, donde quiera que relata sus batallas contra los franceses, los galos,
deposita cierta confianza en sus afirmaciones. Usted acepta su testimonio al respecto. Usted cree que César no habría hecho estas afirmaciones, a menos que las hubiera considerado ciertas. Esta palabra malentamente que dice, cumple, Elena, lo tres más importante, es imposible que la vida práctica de una persona no se vea influida en mayor o menor medida por las opiniones que podamos tener sobre cuál ha sido la historia pasada de las cosas. Ahí dice la traducción del PDF. Forzosamente ha de estar nuestra conducta más o menos influida por las opiniones que nos sugiere el estudio de la historia. Uno de ellos es el testimonio humano. El testimonio es la declaración o relato en primera persona mediante el cual alguien asegura la veracidad de un hecho, basándose en su propia experiencia. Uno de ellos es el testimonio humano en sus diversas formas. Los puntos. Número uno, todos los testimonios de testigos presenciales que estuvieron ahí. Nos mataron a César, Bruto, Casio, todos los testimonios de testigos presenciales de ese hecho. Número uno. Número dos, el testimonio tradicional de labios de quienes han sido testigos presenciales. Ellos contaron, vieron algo que pasó, cómo mataron a César en los 6 de marzo, allá en el Senado. Después le contaron a las personas cómo fue según su punto de vista, el relato, porque fueron testigos presenciales que se ha hecho. Todos los testimonios de testigos presenciales, el testimonio tradicional de labios de quienes han sido testigos presenciales. En la tradición oral, el testigo presencial le cuenta de viva voz a otra persona lo que vio, ese detalle, ¿no? Esa información se transmite de labios a oídos, de padre a hijo, de abuelo a nietos, de tradición oral. El testimonio tradicional de labios de quienes han sido testigos presenciales. Y el testimonio, número 3, de quienes han plasmado sus impresiones por escrito y las han publicado. Si leen los comentarios de César, que estamos en nuestro testimonio, en este caso, él escribió esos comentarios. Si lee los comentarios de César, Julius César, donde quiera que relata su batalla contra los galos, deposita cierta confianza en sus afirmaciones. Si lee, ocurrió esa guerra, que todo lo ha visto, ¿no? Si lo dice César, ocurrió esa batalla contra los franceses, Becerrado, que le tiró las armas, el rival, el líder. Si lee los comentarios de César nació el 13 de julio, a él se debe que tengamos el mes de julio, que ya pasó, ¿no? Antes solo habían 10 meses en Roma, y César tenía un gran ego, que quería aparecer en el nuevo calendario, que él estaba reformando ahí en los calendarios, lleno de candela, ¿no? Candelario. Y así inventaron el mes de julio, lo atravesaron ahí, y cuando murió César, que siguió Augustus, y él también, que quería ser tan grande como César, y dijo que también quería estar en el calendario, y fue saliendo el mes de agosto, que estamos después Augustus, el segundo César, que fue el heredero de Julio César. Por eso que el mes de septiembre es el séptimo, septiembre que es el séptimo, o el otro, lo que es octubre es octavo, noviembre es noveno y diciembre es décimo, bien, ¿no? Pero como estos dos lo metieron en esa cuchara, julio y agosto, pues se aumentaron 2 meses, septiembre es el séptimo, fue el noveno, y así sucesivamente. Nació Julio César el 13 de julio del año 100 a.C., un gran político militar romano del siglo I, miembro de los patricios, era de los Julio César, la casta de Julio César, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano. Era sacerdote, estaba en la política. Dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil. Cruzó el Rubicón, el río lo cruzó el Rubicón, que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Venció a Pompeyo y al otro, al triunvirato. Desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que condujeron a la caída de la República Romana. La República no dividió los poderes, ¿no? Y al surgimiento del imperio, el emperador, no, él es la ley ahora, no el Senado romano. Y como tal, es una figura principal de la antigüedad clásica. El gran Julio César. De César Sila, un enemigo de él, un dictador que también tomó el poder, estaba anciano y conoció a César, que era descendiente de un enemigo de Sila, que era de Mario. Sila decía de él, hay que tener cuidado, tiene 8 Marios adentro. Por eso lo quería liquidar, le dijo primero que se divorciara de su mujer a César, que tenía 18 años en esa época, porque su mujer era hija de un enemigo de él, pero César no lo hizo y por eso fue perseguido y tuvo que huir para salvarse. Sila. Después, los 6 de marzo, el Senado le preguntó una vez al César cuál es la mejor muerte. ¿Qué objetivo? ¿Por qué le preguntan eso? César, ahora gran César, dinos, ¿cuál es la mejor muerte? Y él respondió, la no esperada. Hay que tomar nota y después analizar algo.
Los idos de Marzo, el gran Julio César. Si leen los comentarios del César, donde quiera que relata sus batallas contra los galos, el libro es una obra maestra, este lo galo, el comentario de la guerra de la Galia de Julio César. El libro es una obra maestra de la literatura militar y la propaganda política escrita por el general romano Julius César entre los años 58 y 50 a.C. A través de 8 libros, 8, se narra la brutal campaña militar brutal, en la que Roma conquistó los territorios de la actual Francia, Bélgica y Suiza. Estaban por esto, los bárbaros, tenían bárbaros, los bárbaros de estos Carlos los venció el César en esa obra. Si lee los comentarios de César, de Google, donde quiera que relate esa batalla contra los galos, deposita cierta confianza en sus afirmaciones de César. Usted acepta su testimonio al respecto de César. ¿Usted cree que César no habría hecho estas afirmaciones? Al menos que las hubiera considerado ciertas en este caso. O sea, usted acepta su testimonio al respecto. ¿Usted cree que el gran César, dice la leyenda, que al mirar una estatua, a César joven, miró una estatua de Alejandro Magno, allá en Cádiz, España, cerca de un templo de Heracles, miró una estatua de Alejandro Magno y se puso a llorar? El gran hombre, no, se puede llorar públicamente, imagínense, en ese momento. ¿Por qué lloró César? Por haber cumplido su edad, la misma edad que Alejandro Magno, sin haber alcanzado un éxito importante. Se puso a llorar, que es el ser en la estatua de Alejandro Magno, que era su ídolo, por suerte, y él todavía miraba un fracaso en su vida hasta esa edad. ¿Usted acepta su testimonio al respecto? ¿Usted cree que el César, cuando conquistó un territorio, escribió al Senado una carta, como era costumbre, ¿no? En esa época, de mandar largas conversaciones en esas cartas de triunfo, ¿no? Pero César solo escribió 3 palabras. Dice, veni, vidi y vencí. Veni, vidi y vencí. Esto está en latín. Vine, vi y vencí. Eso fue toda la gran carta. Todo impactado que esto. Vine, vi y vencí. Solo le tomó 5 días llegar al territorio César, a la guerra, ¿no? 5 días llegó a caballo y apenas 4 horas de combate para destruir al enemigo. 4 horas, hermano, de César. En la batalla de Sela, en la actual Turquía, se fue de Roma hasta Turquía en 5 días. Allí aplastó al ejército de Farnaces II, el rey del Ponto, del puente, ¿no? Se ponía Europa a Asia, en una campaña extremadamente corta y mandó esa gran carta allá al Senado a leerla. Vine, miré y vencí. Vine, miré y vencí. Qué palabra, ahí ganó la inmortalidad igual que Aquiles, el gran César. ¿Usted acepta su testimonio al respecto? ¿Usted cree que el César no habría hecho esas afirmaciones al cruzar el río Rubicón? Es un río que había allá en Italia, ¿no? Al cruzar el río Rubicón con un ejército, está violando una ley de Roma. Todo el que entraba con un ejército de ese río era una declaración de guerra en ese momento. Así comenzó la guerra civil que él ganó. Digo, al cruzar el Rubicón, esa palabra inmortal, ¿no? Los dados están lanzados. A los romanos les encantaba jugar el dado, hermano, como los naipes, ¿no? Eran los dados, los dados. Después, esta frase se fue transculturizada, es la suerte está echada. Pero lo que digo literalmente es, los dados están echados, la suerte ya está echada. Cruzó Rubicón con las armas y conquistó después de una guerra civil de 4 años, conquistó la Roma, el gran César, Ave César. ¿Usted acepta su testimonio al respecto? ¿Usted cree que César no habría hecho esas afirmaciones, a menos que las hubiera considerado ciertas en este caso? Ahí termina la palabra de lo que es Buckley. Ahora bien, dice Elena, lógicamente, no podemos permitir que las reglas filosóficas del señor Burle se aplique de manera unilateral a ese gran César. Para leer esta palabra, hermano, decía, en esa conferencia, ¿no?, que tuvo en Nashville, es imposible que la vida práctica de una persona no se vea influida en mayor o menor medida por las opiniones que podemos tener sobre cuál ha sido la historia del pasado de las cosas. Uno de ellos es el testimonio humano, en sus diversas formas. Todos los testimonios de testigos presenciales, número 1. El testimonio tradicional de labios de quienes han sido testigos presenciales, número 2. Y el testimonio de quienes han plasmado sus impresiones por escrito y las han publicado. Si lee los comentarios de César, donde quiera que relata sus batallas contra los galos, deposita cierta confianza en su afirmación. Lo escribió, es cierto. Usted acepta su testimonio al respecto. Testimonio. ¿Usted cree que César no habría hecho esas afirmaciones? Al menos que se hubiera considerado cierto. Ahora, ¿por qué Elena trae todo esto en el caso? Ahora entra ella. Ahora bien, lógicamente, no podemos permitir que la regla filosófica del señor Huxley se aplique de manera unilateral al César. Estamos ahora con el testimonio, este leitmotiv, no es el testimonio humano, ya sea ocular, tradicional o por escrito, como base de las ciencias y la historia. Ahora bien, lógicamente, no podemos permitir que la regla filosófica de Huxley se aplique de manera unilateral al César.
César dice que así saludaban los gladiadores cuando en el Coliseo Romano, no, salve, oh gran César, los que van a morir te saludan. Eso mismo mote usa Elena, Elena ¿no? Lo usó al escribir esta obra monumentalísima. En el prefacio, ante el velo, dice la palabra, hermanos, ya vamos a ver. Oh gran César, los que van a morir te saludan, que por esta obra que iba a publicar ella en este caso. El PDF dice lo siguiente, la traducción, en esta parte, esto tiene todo el aire de una paráfrasis de Evangelio como para el Celso, pues ambos alquimistas conocían las propiedades disolventes del agua, también como los químicos modernos. Ni siquiera apelaban esotéricamente este conocimiento, de lo cual se infiere que no era el agua el disolvente universal al que aludía. Entre las muchas obras de comentario y crítica que sobre la alquimia se conservan todavía, hay una de tonos satíricos, la que entresacamos los siguientes pasajes. ¿Podrá darnos alguna luz sobre esta observación de que para Van Helmont y para Celso el agua era el instrumento universal de la química de la gente y la filosofía natural? Y diputaban el fuego como causa eficiente de todas las cosas. Creían además que la tierra entrañaba virtudes seminales y que el agua, al disolver y fermentar las sustancias terrenas, como sucede con el fuego, produce todas las cosas y origina los reinos mineral, vegetal y animal, todas las monas. Los alquimistas conocían por completo la universal potencia disolvente del agua. Y en las obras de Paracelso, Van Helmont, Eugenio Filaletes, Pantaleón, Taquenio y Boy, se establece explícitamente la propiedad por excelencia del alcajés. Esta es la... Ernesto, un momentito. Como ya están leyendo, dice sin verlo, ¿verdad? ¿En qué página vamos? Ahí en el libro. 203, hermana. ¿Cuál número? 203. Gracias, continúa, disculpa. Dale. Los alquimistas conocían por completo la universal potencia disolvente del agua. Y en las obras de Paracelso, Van Helmont, Eugenio Filaletes, Pantaleón, Taquenio y Boyle se establece explícitamente la propiedad por excelencia del alcajés. Esta es la de disolver y transmutar todos los cuerpos lunares, excepto el agua. No cabe suponer, por lo tanto, que hombres de tan irreprensible conducta, intachable, y de tan vasto saber como Van Helmont asegurara formalmente poseer el secreto, si únicamente hubiese sido una mera presunción de poseer. Acerca de la validez del testimonio humano que podremos aplicar a este caso, dijo Huxley en una conferencia dada no ha mucho en Nashville el año pasado. Curiosamente, ha de estar nuestra conducta más o menos influida por las opiniones que nos sugiere el estudio de la historia. La opinión que tengamos nos influye en nuestra conducta. Una de estas influencias es el testimonio humano en sus varias modalidades, de ocular, tradicional y escrito. Al leer, por ejemplo, los comentarios de Julius Caesar, daremos crédito a los relatos de sus batallas contra los galos y aceptaremos su testimonio en este punto, pues comprendemos que Caesar no hubiera hecho tales afirmaciones de no ser ciertas. En consecuencia, es lógico aplicar esta regla, y entra Elena, de investigación a los casos en que César habla a los augures, adivinos y otros fenómenos psíquicos. Hermanos, comentarios, puntos de vista, opiniones. Los micrófonos están para ustedes. Adelante, si alguien quiere comentar o preguntar algo. Si no, pues que nos siga leyendo Ernesto. Para Celso, lo hemos estudiado bastante, el gran Paracelso. En su mirada, su frente, el gran rebelde, lo que llamaban los libros, los grandes médicos Galeto, Hipócrates, le echaba fuego, el gran Avicena. Él creó lo que es el laudano. Este es una composición a base de opio, ya en 1500, hermano, sabía que el opio era un analgésico. Ahí se salieron después la morfina, después la heroína y muchas drogas de Afganistán, el opio, lo invadieron por eso para robarse el opio. Las tropas militares, incluso me han contado militares que estuvieron allá en Afganistán, que el ejército de Estados Unidos los ponía a cuidar los campos de amapola. O sea, que los ponían a traficar la droga ellos mismos, no, me dice, al army que estaba en Afganistán hasta que hace 4 años. Los gringos salieron
corriendo de Afganistán, como huyendo como ratas de Afganistán. Viene el talibán otra vez como el poder, hermano. Se estaban robando la heroína para traficar la droga, es lo que hacían los gringos. ¿Cuándo se inventaron esa guerra? Para robarse el petróleo de Irak. Nunca descubrieron armas químicas, es mentira. No había armas químicas en Irak. Pero el punto hasta pidió disculpas, ay, lo siento mucho, me equivoqué. En vez de meterlos presos, pero un tribunal de la Corte Suprema Internacional, nada que ver. Es un masón, un judío, iluminati, sionista, el que puede traficar y matar a mucha gente. Así es la vida en este mundo tan, en este glupanar judío, este lautano, cómo se curaban las enfermedades con esa morfina, estas otras impresiones de la alquimia, ¿no? Miren que se mira una profundidad, es lo que hacían el hombre ser humano en el arte. Esto es un arte verdadero, ¿no? Tenemos esos dos colores, el negro y el dorado, el izquierdo y la derecha, lo femenino y lo masculino, la corona del rey y la reina. Uno tiene la espada, la mente, la espada para luchar, la otra la corona para coronar, el carpetaje de velo, y está una serpiente misteriosa aquí subiendo las piernas, ese fojado, y que aquí vemos aquí con la cara de un diablo, un dragón, parece que está acá abajo, un dragón que estamos ahí en esa envolviendo al ser humano como Midgard, como decían los nórdicos, esa gran serpiente que vuelve al mundo, ese Ouroboros, la alquimia, esta otra representación del dragón, mordiendo la cola, otro emblema que Elena después nos regaló allá en el emblema que nos regaló Elena. Esto representa los ciclos, el día, la noche, la vida, la muerte, el tiempo, todo. Aquí está aquí está un ángel, aquí está uno a oscuras, ¿no? Como las iniciaciones, la verdadera masonería oriental, lo velaban. Aquí dice la luz natural, el conocimiento, ¿no? Y esa canta, aquí está una piedra, un monte, aquí están unos seres, el sol y la luna, son todos un principio alquímico de gran poder simbólico en esta parte del trabajo, la iniciación, la oscuridad, el arte. Tenemos otro, tenemos un dragón de 3 cabezas, blanca, amarilla y roja, que se está también muriendo la cola, tiempo. Aquí dice caos, este es el caos primordial al principio, no es el caos, pues viene el orden, el cosmos, una cruz que sale de él, un sol, tenemos estos símbolos de planetas, una rosa y una flor acá, un roto, pues, símbolos astronómicos, concéntricos, con esos versículos con la propia mano, que nos regala ese diagrama hermosísimo de Greta y también dice siempre lo analiza lo que son esa cábala, la verdad cábala, no es la cábala degenerada, depravada de los judíos, sino la verdad cábala caldea o la villa oriental, en el caso. El símbolo del zodiaco, el sol, como dice detrás de ellos, esto de Eugenio Filaletes, es el buen nacido, el futuro hermano de la eugenesia, es la correcta dirección, la propia dirección de la evolución humana, es la propia dirección de la evolución humana, dice ahí. Dice, como un árbol, la eugenesia dibuja en materiales de distintos orígenes o raíces y los organiza adentro de ellos en una armonía, en una entidad armónica. Todo esto de la genética, la biología, la psicología, lo que es la antropometría, la historia, la geología, la arqueología, la etnología, la geometría, la política, la estadística, la economía, todas estas ciencias, la medicina, todas son raíces de un mismo árbol eugenésico que se fundan y ese va a ser el futuro de la evolución humana. Muchos países se adelantaron a la eugenesia, pero los condenaron porque ellos quieren que el ser humano sea un esclavo, que sea mano de obra barata para producir sus carros, sus camiones, todo esto, sus sirvientes, por eso están en contra de la eugenesia, quieren que la gente se reproduzca como animales, porque ellos son los pastores, no el mal pastor, que cuida las ovejas, que quiere que se reproduzcan, no porque las ama, no porque les da comida o un techo, no, porque un día las va a tranquilar, se las va a comer, como hacen esos malos demonios, esos malos dioses, esas religiones como Jehová y Alá, en el judaísmo y el cristianismo. La eugenesia, hermano, no es algo nuevo, no es algo oculto. En Estados Unidos ya había una sociedad de eugenesia, que se hay una exhibición de la Sociedad Americana de Eugenesia, aquí están dando estos principios, vemos como esto es lo que nos gustan siempre a nosotros, de sus conferencias totalmente gratuitas, el buen ambiente, dice por acá, la eugenesia, ese es el futuro. Esto es un poco más fuerte, eso es lo que dice uno, ¿no? De que hay unas personas que deben reproducirse y otras no. Ya Platón, hace muchos cientos de siglos, ya discutían esto en Atenas. Decía que solo las personas virtuosas, los bondadosos, ser los únicos que podían tener hijos, porque eso se transmite por la genética, eso es lógico, ¿no? Si un criminal, un genocida, un asesino tiene hijos, los hijos salen peores igual que el padre, ¿no? Y así se genera mucho sufrimiento, mucha víctima en este mundo, que tan solo se resolvería, no con matar a las personas, sino impedir la reproducción, hacer una vasectomía, como hacían en Estados Unidos, le hacían vasectomía o le hacían una ligadura de trompas de falopio a las mujeres, pero no tuvieran hijos en ese caso. La selección de embriones no combate ninguna enfermedad. Se limita a permitir que solo se desarrollen de entre los ya conocidos, los concebidos, los sujetos sanos. Selección de embriones, ¿no?
Los otros, los enfermos, son eliminados, eso sí, como en el aborto, eso sí es legal en Estados Unidos, increíblemente, en muchos países, hasta España aprobó el aborto, un país católico, se ha aprobado el aborto, los matrimonios homosexuales, eso es fruto de la gran depravación, eso causa un mal karma para cada país, además de esa sangre que están matando a esos niños, ¿no? O eso, en este caso, en los abortos. Los otros, los enfermos, son eliminados. Eso sí, como en el aborto, antes de verlos crecer, no vayan a herir nuestras conciencias en este progreso. Hay una lámina donde dice que hay personas no se pueden reproducir, ¿no? Los que son lisiados, no tienen un brazo, o los que son muy obesos, que tienen muchos trastornos, o un paralítico, no se va a permitir que se reproduzcan porque van a generar esas enfermedades en su progenie y en sus hijos. Aquí solo uno es el que califica, en este caso, un poco polémico, la eugenesia. Es una versión, como vimos en este mundo, ¿no? Es un verdadero infierno, como nos dice Elena en otra parte, con Buda, que descubrió que la tierra es el peor de los infiernos. Por eso aquí se mira tanta injusticia, hermano. Horrible, ¿no? Todo lo que hemos hablado, la guerra que ha inventado la guerra mundial, los que trafican la droga, en este caso son judíos. Aquí está una representación del hombre más rico de su época, que eran los Rothschild, una familia, perdón, los Rockefeller, no son los Rockefeller, todos judíos. Vemos a ellos como tienen atrapado el planeta Tierra, un monstruo, ¿no? Son controlan la economía, controlan el sistema financiero, controlan el comunismo, el capitalismo, la droga, los medios de comunicación, el fútbol, la FIFA. Están esos monstruos por todas partes, los masones, detrás de las iglesias, los tentáculos de ese pueblo escogido. Escogido por el diablo, no por los judíos, por el demonio de Jehová, no son tan malditos ellos que matan a sus primos allá en lo que es la Palestina. Tenemos otra figura de esto, hermano, el judío, abrazado. Dulce tiene una pregunta. Gracias, Roberto. Sí, Ernesto, a mí lo que me llamó mucho la atención es, bueno, primero que dice que sobre considerar las propiedades del agua, como conocían las propiedades que consideraban ay Dios mío, ¿cómo decía? Consideraba el agua como un instrumento universal, uno. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque como un instrumento universal, bueno, aunque puede ser ya después vemos que es con su combinación y todo lo que produce. Y luego cuando dice la gran característica del alcajé es para disolver y cambiar todos los cuerpos sublunares, con la única excepción del agua. ¿Por qué el agua no? Esa parte, hermana, porque el agua es considerada como que está en su estado actual, es la forma más idónea, tanto física como espiritual, pero no pueden cambiar. Algunos decían que cuando el alcajé se utilizaba, disolvía un cuerpo compuesto inmediatamente, y ese cuerpo lo disolvía y se transformaba en agua pura. O sea, lo que más se parece a esa casa, a ese fluido universal, esa agua que nos da la vida, lo que estamos haciendo a veces, como sea Tales de Mileto, todo viene de esa agua, de ese movimiento, de ese fluido. Se lo compara con la alcajez, con la casa, como el solvente universal. Por eso que ¿Será por eso que antes menciona que consideraba el agua como el instrumento universal de la química? De la filosofía natural, exactamente. Hemos estudiado casos, como se ha estudiado, que decía que el profesor Stanley Hunt, un gran geólogo de Estados Unidos, que el agua, que descubrió que tiene carbonato, muy sulfuro, que es capaz de disolver los cuerpos más insolubles, tiene un gran poder disolvente, el agua en ese caso se hermano. Ok. Luego aquí, lo que leíste de Huxley, si era real entonces. A ver, espérame, no me voy a yo confundir. De Huxley. Ajá. Esa fue una conferencia que él dio allá en Nashville, Tennessee. No fue él entonces. Donde como que ponían en tela de juicio, no, lo de Van Helmont, y es posible creer que Van Helmont, cuya reputación personal era intachable y cuya gran erudición era universalmente reconocida, se declarara tan solemnemente poseedor del secreto, aunque solo fuera una vana fanfarronada. O sea, si era realmente poseedor del secreto en referencia al alcajés, ¿verdad? Sí, Es a lo que se refiere. Sí, al alcajé, exactamente. Ok. Esa es la otra que no me había quedado. Del alcaez en ese caso, y también de la piedra filosofal.
que él tuvo, le dieron un grano físico, hermano, le dieron un grano físico esa piedra filosofal, él lo tuvo, y con lo cual convirtió muchas zonas de mercurio en oro en su propio laboratorio, con lo cual se convirtió en un alquimista. Primero un escéptico, él no creía, pero después como le dieron la comprobación a alguien, un adepto, le dio ese cuarto de gramo y de oro maravilla, que ahí se convirtió, que descubrió que era real. Y así después lo publicó en su libro. Y era un gran científico, hermano. Y muchos decían, no, no es posible. Es como después, lo que pasó con los espiritistas, como Krug, que los grandes científicos se convirtieron en espiritismo, que lo marginaron, le hicieron un ostracismo para ocultarlo. Lo mismo que hace el mundo con Elena. Elena, hermano, lo ocultan por todas partes, Elena, en todo el sistema de comunicación social, no te hablan de ella, te la esconden, pues, como si fuera una bruja, como si fuera una diabla, porque ella te dice la verdad y uno descubre que todo esto que se creen grandes seres son unos demonios realmente en la tierra, hermano, como los de Hollywood, como esos partidos políticos de izquierda y derecha, como los medios de comunicación, no te lo ocultan tanto, Elena, en el mundo científico actual. Y lo último es, cuando estabas leyendo sobre Julio César, ¿por qué me llama la atención cómo siempre el mundo tiene que tener razas que quieren dominar a los demás, ¿no? Imperios que quieren apoderarse del resto del mundo. Sí, eso es fruto de la ambición de medida humana, hermano, de la maldad, de la falta de hermandad, de compartir el mundo con todos los seres humanos, sin importar su país, su condición social, su casta, su sexo. Pero vaya, pues lo que veo es que parece como un mal de la humanidad, ¿no? Porque esto ha existido desde todos los tiempos. Sí, en el Kali Yuga, hermano, antes había hermandad en la tierra, estaba en el Satya Yuga, en la Edad de Oro, los romanos eran hermanos en esa época, después vino la de plata, se fue degradando todo, después vino la de bronce, y por último la de hierro, que es la que estamos en la Edad Oscura, y que comenzó, nos dice Elena, con la muerte de Krishna, hace más o menos 5.000 años, cuando murió Krishna, comenzó la edad de la muerte, de Kali, no, el Kali es la muerte, la edad oscura de la ignorancia y la maldad en este mundo, pero hubo tiempo, hermano, donde hubo una Edad de Oro, donde los seres humanos eran como hermanos, eran vegetarianos, no mataban animales, no comían cadáveres, no hacen ni una de las cosas que hoy en día es lo que usa el mundo a nivel mundial, la ignorancia, la ambición del ser humano, la explotación del hombre por el hombre. Si vemos y analizamos cómo las civilizaciones anteriores se han autodestruido, ¿verdad? Generalmente hablando. Sin embargo, estamos leyendo todos estos sistemas de los sabios. O sea que siempre ha existido los sabios, siempre ha existido la sabiduría, siempre han existido, entre comillas, los buenos, ¿verdad? Entonces, la idea de que desde que ha habido humanidad existe la maldad, pero también tenemos la virtud, ¿verdad? Porque es la virtud la que nos ha llevado más allá de la maldad. Y es lo que al final triunfará, aunque aparentemente vemos que es casi lo contrario, ¿no? Ayer Jorge nos leyó de un extracto de cartas que me han ayudado, la idea de cómo William Q. Yeats presenta de que aún los últimos habitantes de la Atlántida eran magos negros, ¿verdad? Entonces se dice que al final de cada ciclo siempre van a estar los dos polos opuestos, lo blanco y lo negro. Y estamos en el Kali Yuga porque generalmente hablando es la edad oscura, ¿verdad? La espiritualidad no sobresale. Individualmente hay seres humanos que no viven el Kali Yuga. Están de otra manera experimentando los otros yugas. Es como decir, ah, tú eliges, ¿quieres vivir aquí tu infierno o tu cielo? ¿Cuál yuga, verdad? Eliges vivir ahora. Entonces, por eso, individualmente, no tiene que ser que si todo es Kali Yuga, no necesariamente tenemos que experimentar la oscuridad espiritual, ¿verdad? Entonces, la idea de todo esto es, como dice Tania, ver el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío, pero Claro, porque también podemos, perdón. siendo siempre realistas, ¿verdad? Por supuesto. Sí, adelante, Dulce. Sí, porque también podemos ver desde el otro lado, ¿verdad? De la oportunidad de que todo tiene mayor fuerza en el Kali Yuga. Entonces, aprovechar esa fuerza, esa energía
perdón, no tanto fuerza, esa energía para trabajar sobre lo que vale la pena. Exactamente. Entre más sufrimiento hay, más se puede trabajar y más valor tiene el trabajo que se hace. Cuando todo el mundo es feliz y contento, la época dorada, muy poco se trabaja, ¿verdad? Es como cuando todo está bien y cuando hay un terremoto, mucha gente participa en ayudar y ayudar y ayudar, ¿verdad? Desafortunadamente es como cuando nos unimos más, pero esa es la idea de que estamos en la edad oscura, por ende el menor esfuerzo que se haga por ayudar o hacer algo tiene más valor que cuando estamos en los otros yugas, la época dorada, la época de plata, de bronce, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que generalmente hablando, sí estamos en eso, como dijo Néstor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y a lo mejor no es bueno entrar mucho en la política, Ernesto, porque en realidad la teosofía no toma partidos. Entonces, de todos modos, sigue presentando lo que estás haciendo, pero sería bueno no entrar mucho en cosas políticas. No sé qué opinan los demás, ¿verdad? La verdad que decir, hermano, en todas partes, Elena hablaba de los reyes de su época, hablaba de las cosas buenas que había en Francia y las malas, igual que en Estados Unidos. Bueno, la parte de la Atlántida, al final de Atlántida hubo una gran guerra, hermano, una gran guerra hubo entre los hechiceros y los adeptos, hermano. Había tanta maldad en este mundo que prefirieron sumergirla y matar a todos los atlantes, hechiceros en este caso, los buenos se salvaron. Y lo que te decía, hermano, de que aunque estamos en el Kali Yuga, pero internamente nosotros podemos estar viviendo mentalmente o espiritualmente la de oro, la de plata, o la de bronce, o la de hierro en este caso. Lo que importa es internamente en qué ciclo estamos y qué hacemos en este mundo, en esta humanidad, y cómo podemos beneficiarla o no beneficiarla. Tenemos otra imagen de la época. Antes había el arte era un poco más entendido con la realidad, ¿no? El mundo, el océano, la tierra, el planeta, y está pegado un monstruo ahí, un judío, ¿no? Tiene su mano económica, lo que gusta es no trabajar y conseguir dinero fácil en este caso, inventar guerra para vender sus armas, etcétera, etcétera. Es una lámina. Tenemos otra, un maestro masón, aquí tenemos, que son los ocultistas, que son los que dirigen todas esas sectas evangélicas de Casiluna, que toman droga, o lavan activos en Guatemala, o en México, la luz del mundo. La oscuridad del mundo, no, es la luz del mundo, que está en Guadalajara, su sede principal es aquel que metieron preso pedófilo, hermano, es de Nason, que se creía un Cristo, hermano, y era un gran violador de niñas, un pedófilo, pederasta, como Trump. Vemos aquí lo que es esa logia masónica, que está lavando el cerebro a las personas o le están quitando el dinero, la interpretación de cada cual. Está otro que pasa, vemos que el judío como conquista Estados Unidos, de que manda ya a Israel, y aquí tenemos el peso, la esclavitud, ellos matan, hacen lo que quieren, y él dirige la política, la justicia, en ese caso están esclavizados a los seres humanos. Esto que antes pasaba con la izquierda demócrata, esto es como una versión de lo que realmente es Estados Unidos. Es el perro, los judíos, realmente ellos no son aliados. Los judíos son los el ogro, ¿no? Netanyahu, en este caso, es el que manda. Allá dice, el trabajo les hará libre. En alemán, es muy cierto, él no le gusta trabajar, inventan guerra, en este caso, controlan a Estados Unidos, no solo la izquierda, sino también la derecha. Vemos que el mismo amo, pero solo cambia de perra, es la misma perra en este caso, una más violenta, ¿no? Pero quien manda ya, es el judío, en este Netanyahu, es el que le dice a Trump, haz esto, y no, y le haga la cadena en este caso. Eso es la gran potencia de Estados Unidos. La izquierda derecha, Tesla, el gran Nikola Tesla, el gran genio de la electricidad. Él comentaba que la eugenesia era el futuro, que en el año 2100 se iba a establecer la eugenesia naturalmente por todo el mundo, porque esa es la solución a todos los grandes problemas. Así disminuirían los crímenes y las enfermedades, decía el gran Nikola Tesla, que lo han silenciado mucho, le han robado muchas patentes, como hizo Edison al gran Tesla. Este es Pantaleón, lo vimos un alquimista que usó ese nombre. Este era un santo, en la cara, no, que era bondadoso, este Pantaleón. Este era el santo de los médicos y de los que ayudan en los tiempos de necesidad, Pantaleón. Aquí tenemos un libro que es La tumba hermética abierta. Estamos analizando brevemente de aquel señor, La tumba hermética abierta sobre el mercurio filosófico de Pantaleón, de la sabiduría hermética del gran adepto. La obra que estamos analizando de ese Pantaleón. Este es otro, que es la Hipócrates, el gran médico químico, otra obra, en este caso también analizamos brevemente, que este es Tachenio, publicó esa obra, el Hipócrates, el químico, el gran médico de aquella época. Tenemos Robert Boyle, este es diferente, este es más científico, es considerado el gran científico, el primer químico de la época moderna,
Él también en su libro, realmente era enemigo de Van Helmont, pero después comprobó, como estuvimos leyendo, comprobó que era cierto lo que él dice, los alcajeles lo comprobó, que se producían estos licores que disolvían los metales y otras transformaciones en este caso. Robert Boyle, aquí tenemos otro, de cómo ha sido la vida allá en la luna, como la Tierra no tenía océano en aquella época, pero así la Tierra también estaba en centro Laya, se dice que la nueva Tierra, dicen uno que va a ser un punto Laya que está en el centro de asteroides entre la Tierra y Marte, hay un centro de asteroides que ahí se va a formar la nueva Tierra, porque la Tierra se fallezca y todo su principio, toda su vida se va a ir a ese nuevo planeta como ocurrió en la Luna, que hasta el agua, el océano, no es la Tierra, sino que nos vino de la Luna, nos dice Elena, en una parte de la doctrina secreta. Este Van Helmont, que lo analizamos, que era intachable, ¿no? Era intachable, gran Helmut, y tenía una gran sabiduría, una gran erudición, y cómo él iba a creer en algo, como van a fanfarmería, como el secreto de los cajes, o lo que era en ese caso, lo que es de la piedra filosofal. El gran, esta obra también la analizamos, el químico escéptico, es una más científico, el químico escéptico, o un tratado químico físico de las dudas y las paradoxias también que tocan los principios de Paracelso, de las espagíricas, también espagírica, o llamado comúnmente hipostático, y con un propósito de defender lo que es la generalidad de la alquimia. Esta es la obra del físico escéptico, en este caso la obra publicada en London por Robert Boyle, ese primer científico que hubo en Estados Unidos, moderno. Este Nashville, bueno, para ver qué hermoso escenario, ¿no? Le dicen la Atenas del Sur a Nashville, Tennessee, donde fue a dar la conferencia Hurley. Tiene ese río hermoso, hermano, y ver esas estructuras de Partenón. Esto es real, ¿no? Esto no es inteligencia artificial. Esto ocurre allá, pero le dicen la Atenas del Sur a Nashville, Tennessee, qué hermosura. Y vieron aquí con la arquitectura neoclásica, en este caso, el gran monumento de Grecia. Es decir, este es el Hurley, el gran conferencista, ¿no? Que tiene cara de bulldog, ¿no? El perro de Moore, de Darwin. Este fue a dar su conferencia pues, allá sobre el testimonio humano. Y ahí citó esos ejemplos. Miren sus características, hermano. Este no amiga que era muy místico, muy espiritual, era más materialista, creía fervientemente en el mono, ¿no? En esa frontera de Darwin, como engañan al mundo hoy en día. Y ahí dando su conferencia que paralizó Nashville, ¿no? Vemos una persona que se levanta, estos ancianos que no soportan que el hombre viene del mono y no de Dios, no Adán y Eva, se iban, otros se burlaban, le tiraban cosas, otros creían, otros se miraban. Así, hermano, ahí se escucha una voz, hermano, así de esperanza. No entiendo nada. ¿Ah? Se me quería gordo. Tony, ¿se escucha ahí todo, Tony? Ok, desde la conferencia de Hurley, que no dejaba, que para una ciudad para escuchar al científico, hablar sobre el mono, la evolución, la edad de la Tierra, allá en Nashville, Tennessee, que Elena nos trajo ese hermoso relato en esta obra. Este es diferente, miren esa obra, no muy diferente. Este es el gran Julio César, coronado con laureles, miren esas facciones, qué hermosa escultura, ¿no? Miren el arte, miren esa túnica, como esto es piedra, esta escultura. El gran Julio César sobre la guerra de los galos. Esta es una representación ya más grande de esa estatua. Mira hasta las piernas, ¿no? Como lo hacían esos escultores, ¿no? Qué maravilla, qué arte, ¿no? Con su pliego y su semblante diferente, el gran Julio César. El César, tenemos otra, con su túnica hermosa, roja, bermeja, miren el César, con su plante, coronado con laureles, con sus fieles seguidores atrás, ¿no? Ahí está él presenciando la derrota de los galos, el jefe de ellos, que era Vencegaros de los galos, que se rindió y le tiró las armas a César en su caballo. Este es el romano, este es el francés, el galo, que se rindió ante César, le tiró las armas, esto quedó así, este se llama Vencegaros, miren cómo andaba vestido de dorado, de oro, un caballo, este era un pagano, un bárbaro, se rindió ante César, no pudo con el asedio, en el fondo se mira el asedio, no están ellos, con esto ellos capturaban lo que son los castillos, los asediaban, les tiraban los catapultas, y se rindió, le tiró las armas, y ahí lo mira César, y otro francés, otro galo, uno mira el romano contra el francés, en este caso Italia contra Roma, ahí están otros seguidores de Roma con sus estandartes, esto sí dice, mira, que el arte, esto sí es hermoso analizarlo, hermano, esto no es como las obras de Picasso, esas punterías que el mundo ha inventado, esa judería horrible, esa arte, esto sí realmente transmite belleza y conocimiento a la vez. César, aquí está la muerte del César, ¿no? Le preguntaron al Senado un día, ¿no? ¿Cuál es la mejor muerte? Le preguntaron a César. Y le dijo, la no esperada. Bueno, tomaron nota. En los hijos de marzo, casi todo el mundo sabía que iban a matar a César, excepto el mismo en marzo. Y después, confiadamente, otra vez al Senado.
y ahí todos sacaron los puñales, hasta uno de sus predilectos, Brutus, de ahí viene la palabra, tú eres bruto, ¿no? Por Brutus. Ahí le dijo César, oh, tú también, y Brutus sacó los puñales y lo atravesaron al gran César, lo asesinaron al gran hombre, no lo aguantaban estos senadores, después vino una gran peste. Por eso, tiene otra fotografía del César con Cleopatra, que lo sedujo al gran César, el romano con la egipcia, que tenía sangre griega por los Ptolomeos, que tomaron el poder allá en Egipto con Alejandro Magno, César y Julio César y Cleopatra, después Marco Antonio, por eso. Aquí está lo que estoy analizando, estaba César a la edad, y fue a ver un templo de Hércules, hay una estatua de Alejandro Magno que está acá, está con su dos Briano y César, y se puso a llorar, hermano. En ese momento llorar es una debilidad enorme, pero él se puso a llorar porque tenía la misma edad que Alejandro Magno y todavía no había hecho nada significativo en el mundo. El gran César llorando, tratando de Alejandro Magno. Esta es otra de sus frases más famosas, alea y acta es, los dados están tirados, o la suerte está echada. Cuando cruzó Rubicón, César, que se declarando la guerra civil en este caso, que la conquistó, en su caballo, con piel de tigre, y con sus manos el mundo entero, como todo emperador, no la hermana, ¿no? Que está obsesionado, que esos emperadores perros, no están obsesionados por conquistar el mundo. Y no son capaces de conquistarse a sí mismos. Una vez le preguntó Diógenes a Alejandro Magno, y fue a buscar a Diógenes, el perro, ¿no? Y lo vio el hombre más poderoso en el mundo, Alejandro Magno, y le dijo a Diógenes, que está viviendo en un barril, una aceta, hermano, un mendigo, le dijo a Alejandro Magno, pídeme lo que quieres. Así le dijo Diógenes, está bien. Pero una cosa, dime, ¿te puedes mover un poquito más a la izquierda porque me está tapando la luz del sol? Después todo lo que le pidió el César. Y después le dijo Diógenes a Alejandro, ¿cómo tú buscas conquistar el mundo si todavía no te has conquistado a ti mismo? Palabras muy profundas, ¿no? Como Sócrates, hombre, conócete a ti mismo. Esta es la versión de los gladiadores, hablando al César, ¿no? Y cuando entraba en la arena decía, ave César, los que van a morir te saludan. Y Elena, al comienzo de esta obra, dijo esa frase en su prefacio, porque la iban a crucificar a ella, la iban a lapidar por toda la verdad que dice en estos libros. Esta otra versión otra arte, estos artes, miren que muchos colores, esto parece como están, como que es real, ¿no? Pero falta que caminen y empiezan todavía a hacer lo que estaban haciendo todo esto. Miren este gladiador con el otro, está a punto de matar al otro y le pedía al César, si levantaba el dedo para arriba, vivía, y para abajo moría. Está esperando la resolución del César. Miren qué hermoso casco tenía los gladiadores en aquel caso. Aquí está donde Elena lo dice. La lucha entre el partido de la conciencia pública y el de la reacción ha desarrollado ya una elevada forma de pensamiento. Es dificilísimo que no concluya con la destrucción del error. Eso concluye, la destrucción del error y el triunfo de la verdad. El triunfo de la verdad. Lo repetimos, dice Elena, otra vez. Trabajamos para el mañana. Eso bien, ¿no? Para el mañana resplandeciente. Y desde este momento que consideramos la violenta oposición que sobre nuestra cabeza hemos desencadenado, creemos que el mejor lema que podemos adoptar para nuestro bloque al entrar en la arena es el saludo del gladiador romano al César. César, moritus te saluda, los que van a morir te saludan. Nueva York, 1417, en septiembre. Otra versión de Pimentel, un poco diferente. La lucha entre el partido de la conciencia pública y la reacción ha desarrollado una saludable tónica de pensamiento, que en último resultado determinará el triunfo de la verdad sobre el error. Lo repetimos de nuevo, trabajamos para el alborante por venir. Y al considerarle hacer una posición que darnos en el rostro, creemos que el mejor monte para nuestro escudo, al entrar en el palenque, en la arena, es la frase del gladiador romano, ave César, moritus te saluda, los que van a morir te saludan. Bueno, comentarios finales, punto de vista, los micrófonos están para ustedes. Bueno, vamos a ver si hay comentarios o preguntas, sí, antes de cerrar. Si no, entonces cerramos, Ernesto. Ahorita solo voy a mostrar, un segundo. Está bien. Para compartir algo. Tania, no dice nada, Tania, está calladita. Es que lo que pasa es que con tantas cosas me pierdo un poquito porque no encuentro dónde es que vamos en el libro. Pero voy a hacer un comentario, espero no salirme del tema. Porque siempre busco un porqué, imagínate yo,
un porqué, de por qué Madame Blavatsky habla tanto de Julio César y de todo ese imperio, ¿no? Ojo al Cristo. Es una personificación de un hombre que llegó a un imperio grande, pero acabó traicionado. O sea, imagínate, pues, acabó traicionado después de hacer todo. Entonces, ahí es algo que me dice a mí, ¿no? Ahora que se habla, por ejemplo, del agua, del fuego, del sol, de la luna, porque nosotros lo que vemos en la luna es un reflejo, es una ilusión de lo que se refleja. Entonces a mí me llama la atención de tanto de Julio César y que vamos a morir, etcétera, pero me llama la atención en el sentido de, ojo al Cristo, no te dejes engañar por las ilusiones, vete por la luz verdadera. Pero entonces ahí me pregunto, ¿cómo voy a descubrir la luz verdadera? Solamente que esté en unión con ella, de lo contrario la ilusión siempre es llamativa, ¿no? Por eso se habla también de la sirena, ¿no? Del canto de la sirena que hay que taparse porque lo embeleza a uno. Y esta es la personificación de César. César no creía jamás. Él se defendió, bueno, según la historia, él se defendió hasta cuando miró que el que creía que era su hijo, pues lo trataba como hijo, lo traicionó. Es como que él mismo, pues ya se dejó de defender ahí, ya se le cayó la guardia, ya se quedó diciendo, hasta esto mismo me traiciona. Ahí está la personificación de la traición en su esencia fundamental. Solo ese comentario. Gracias, Ernesto. Gracias, hermana. Entonces, cerraremos la siguiente evocación. En Yekaterinot nació un lucero, su bello nombre. Oh, hiperbórea celestial deificada. Oh, Epimetea encadenada y liberada. Oh, Lasa nocturna sublimada. Oh, etérica sárvica botánica. Oh, nova diosa coronada. Oh, Alción resplandeciente manifestante. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Kumara prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo, por lo tanto que se una con todos los demás. Despertad, criaturas olímpicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. La orden prevalecerá. Si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato hay por ahí. Hasta la próxima, hermanos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.